También puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes. Como siempre, hoy no es la excepción. Muy contentos de poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, dándole la gloria y la honra al Señor por este nuevo día,
por estas misericordias que son nuevas cada mañana, por la oportunidad que Dios nos regala de llegar a todos ustedes, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que para siempre es su misericordia. Y pues en este viernes 8 de marzo del 2024, les saluda el pastor Román García, ya lo sabe, como siempre, un gusto llegar a todos ustedes dándole la gloria, la honra al Señor y reconociendo que hasta el día de hoy Él nos sostiene, ¿verdad? Queremos recordarle que estamos totalmente en vivo y que estamos transmitiendo desde Saltillo, ya le comentaba, y que usted puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 844-696-8450. Repito, 844-696-8450, y que para mensajes o WhatsApp puede comunicarse con nosotros al 8448-8048-73. Repito, 8448-8048-73. Como siempre, es un gusto saludarles y pues compartir con ustedes este tiempo, dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Señor. Y ya está nuestro hermano Julio Santana. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios, pastor. Contento de estar aquí nuevamente en viernes. Gracias a Dios. Ya, gracias a Dios, viernes, Julio. Viernes ya. ¿Cómo andas de salud? ¿Ya más repuesto, mejorcito? Ya, gracias a Dios, mejor. Sí me dio una trapeada la infección, pero no, ya. Ya andas. Ya ando mejor, bendito sea Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues ya sabe que estamos aquí y que pues vamos a estar interactuando casi 2 horas a través de este tiempo. Nuevas son cada mañana. Vamos a estar compartiendo, como siempre, lo que compartimos, la palabra. Todo lo que nos compete aquí es la palabra de Dios, el mensaje del Señor, llegando a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto, ¿verdad? Llegando a todos aquellos que pues tienen ese anhelo por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? La palabra que sale de la boca de Dios y pues escrita y ahora comentada entre nosotros, escrita y comentada, ¿verdad? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así es que pues ya más que listos, mi Julio, más que listos también, saludando aquí, recién aterrizando a nuestro hermano Julio César. Los dos son Julio César, ¿verdad? Los dos, pues. Hubieras dicho Julio César y César Julio. Nuestro hermano César, ¿cómo estás, hijo? Bendiciones, buen día, ¿cómo te va? Bien, buenos días, muy contento de estar por acá otra vez, pues gracias a Dios. Contento de saludar a los hermanos que ya estén ahí conectados y a nuestro hermano Alex Chapa que está aquí en cabina. ¡Controles! Dios te bendiga, amigo. Que lo bendiga nuestro hermano. Sí, no me habían dicho, estaba acá. Oye, es cierto, ¿eh? Y pues muy contento, pues gracias por la invitación. Gracias a Dios. Pues qué gusto, qué bendición. Dando gracias a Dios porque también ustedes ya están saludando desde temprano. Y algunos están etiquetando, como ya les hemos comentado, ya muy entendidos, ¿verdad? De que hay que etiquetar de uno por uno. Gracias a nuestra hermana Cintia, gracias a nuestra hermana Argelia. ¿Quién más está etiquetando? Bueno, Tania Rodríguez. Bueno, a todos ustedes, gracias, de verdad, gracias por estar compartiendo, por estar etiquetando. Todo esto tendrá su recompensa en el Señor. Amén. Todo esto no quedará sin consecuencia. ¿Por qué? Porque usted está haciendo primero lo que compete a la obediencia, ¿verdad? En el sentido de que Dios ha mandado, Dios ha ordenado que nosotros compartamos, que nosotros etiquetemos, y bueno, pues hoy no es la excepción. Muchos de ustedes ya están compartiendo, etiquetando a hermanos, a personas, para que la palabra corra y sea glorificada. Por otro lado, dice nuestra hermana Jovita, saludos hermano César, hermano Alejandro, hermana saludos hermana Jovita. Hermana Jovita, Dios le bendiga. Pastor también le manda saludos, gracias a Dios. Y de ahí en fuera los demás están etiquetando, compartiendo. Y nuestra hermana Beatriz Domínguez, buenos días pastor, hermanos Julio y César. Santana, saludos al hermano Alex. Ahí está. Dice, ahí está, ájale.
Gracias a Dios por este nuevo día y por la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por este nuevo día y la palabra de hoy. En Sofonías capítulo 2, Ana Ochoa también dice: bendiciones, mis hermanos, saludos de Ramos Arizpe. Nos manda saludos Ramos Arizpe. Ájale. La hermana República de Ramos Arizpe, cuando estaba mi hija pequeñita, y estaba aquí donde Oma Kids, y Ramos Arizpe no se escuchan, hasta allá se oye. Chiquita mi hija, pero desde Ramos Arizpe a todos nuestros hermanos en la fe, gracias a Dios. Y para aquellos que están etiquetando, solamente comentarles que hemos tenido testimonios de gente que está escuchando la palabra a razón de ustedes que etiquetan y que comparten y que siguen escuchando ahí algunos de incógnitos, y de repente, cuando menos piensan, brota la palabra, brota esa fe que es por el oír la palabra de Dios, y damos gracias por la obra. De verdad, qué maravilloso es cuando digo, no, nomás en cielos abiertos, que cuando escuchas que entra alguien nuevo y dices, oye, ¿quién te invitó? No, nadie, es que escuché la radio, eso, y qué bendición es eso. Sí, así es. Dios haciendo su obra, la palabra corriendo y siendo glorificada. Decía aquí en Sofonías capítulo 2, se le llama profeta menor por el escrito que llevó, pero pues creyendo que algunos profetizaron y lo registraron, y algunos profetizaron y no quedó registro, y pues son siervos de Dios, ¿verdad? Aquí en Sofonías capítulo 2 dice de la siguiente manera, versículo 1: congréguense y mediten, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto, antes de que tenga el efecto del decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre ustedes. Busquen, mire qué interesante, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. Buscad justicia, busquen mansedumbre. Quizá serán guardados en el día del enojo de Jehová. Verso 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón, una ciudad de Gaza, asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ciudades todas de Gaza. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Dios es contra ustedes, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Y esta es una de las profecías que delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Esta es una de las profecías que delante de nosotros se están llevando a cumplimiento. Dios lo anunció, lo manifestó, y hoy estamos viendo por la gracia del Señor este cumplimiento. Habría muchas cosas que decir aquí, sin embargo, es solo leer la palabra y comentar que la palabra de Dios, no importa en qué tiempo haya sido dicha, siempre se cumplirá. Siempre Dios lo lleva a cumplimiento, y que siempre que Dios trae un juicio a cualquier lugar, independientemente de la nación, siempre tendrá Dios un llamado a los humildes, a los sencillos, a los temerosos de Dios, a los que en medio del juicio invoquen. Dios trae sus justos juicios en la tierra, que dice que es una nación sin pudor, da características de lo que ocurría, no menciona algunos actos o hechos que han hecho, solamente describe cómo es, y si Dios lo dice, así es. Pero me llama mucho la atención que en medio de este juicio a Gaza, a la tierra de los filisteos, mucha gente no sabe que filisteos y
palestinos vienen de la misma raíz, es el mismo pueblo, y que Dios esté diciendo en el versículo 3, a esa nación que le está haciendo juicio independientemente de cuál sea, aquí sabemos cuál es por lo que nos registra el profeta Sofonías, pero me gusta mucho cómo en el versículo 3 Dios, pues en su infinita, en su gran misericordia dice, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra. Sabemos que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Busquen a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes son los humildes de la tierra? Los que ponen por obra su juicio. Qué difícil es a veces que nosotros, no que seamos prejuiciosos, sino que llevemos a juicio las cosas. Sí. Qué difícil para un papá, para una mamá, cuando el hijo desobedece o desatiende, llevar a juicio. Dile tú, no, dile tú. O sea, el hecho de ponerte para hacer juicio, para corregir, es un acto de valientes, Sí. de gente que creemos la verdad. Exacto. Casi todos quieren ser los buena onda, casi todos quieren ser los que, pásale y no, que no se repita, no, ahí estamos pendientes, cosas que se pudieran decir cuando tolera ciertas situaciones, pero dice que los humildes de la tierra, los que ponen por obra su juicio, busquen justicia, busquen mansedumbre, quizá Quizá. en medio de la tierra del juicio, Seréis guardados. seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y ese día del enojo, sabemos que tiempo a tiempo la tierra colma el límite, la tierra Estamos llega al más límite. cerca. Sí. Siempre, llevamos al límite. Escuché a un judío decir que ellos enseñaban o recibían que el arco iris, el arco que Dios dijo, símbolo de pacto, y él decía, Sí. nosotros en nuestra cultura creemos que cada vez que el arco iris aparece, dice que Dios se acuerda, pero dice, en nuestro entendimiento, lo que nos está diciendo es, cada vez que el arco iris aparece, es decir, la tierra volvió a llegar al límite de la maldad. Ok. Y vuelvo a mostrarles esto como diciendo, no voy a negar la tierra, pero volvieron a llegar al límite. Ok. Como diciendo, ganas no me faltan, Sí, pero no, lo prometí. motivos no Ok. faltan. Llegó al límite, Wow. pero me acuerdo. Ok. Entonces, imagínate, es una perspectiva que sí, a lo mejor te da alegría de que mira, el Señor con ese arco nos muestra su gracia, su misericordia, pero a la vez nos la muestra porque otra vez lo llevamos al límite. Sí, ok. Otra vez lo que se está haciendo en la tierra es digno de que Wow. venga el juicio. No lo había Entonces, pensado así. Wow. Como Entonces, cuántas veces no valoramos, ¿verdad? Cuántas veces Dios muestra su misericordia, porque nos volvemos tan autónomos de que te levantas, haces esto, ya se terminó tu día, pero si un día no amanecieras, como lo decimos, porque antes del juicio siempre te intima paz Dios, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, y luego ya te hace el juicio, pero en el 3 sí cierto, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, dice, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, hermanos, hay que estar meditando sobre la misericordia de Dios día con día, el hecho de despertar, poder ver, como algunos no tienen la oportunidad, poder respirar sin ayuda, o sea, es una bendición y es una misericordia de Dios que muchas veces no valoramos porque andamos muy afanados, diría yo, pero sí, es tiempo de cada que tenga la oportunidad de despertarse uno y ver lo que está alrededor. Señor, gracias por tu misericordia. grande es su fidelidad, ¿verdad? Y aquí pues el Señor deja ver que por qué hace los juicios, por qué los lleva también a hacer juicios regionales particular, porque aquí está mencionando ciertas ciudades de esta región y diciendo a qué punto va a llegar, pero también me deja ver
en el verso 7, cuando dice que esta tierra va a quedar inhabitada, también me hace pensar cómo será tratado el pueblo de Dios, los judíos, porque dice en el verso 7, ¿lo quieres leer, César? Sí, el 2:7 dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahora, ahí perdóname, será aquel lugar para el remanente. ¿Qué es un remanente? Lo que queda de Judá. Entonces, Judá también tiene juicio. Judá también se va a tener que exiliar. ¿Por qué? Porque si reconocemos las escrituras, reconocemos la profecía en torno a lo que va a ocurrir en Jerusalén y Judea, es que va a ser sitiada. Y entonces ahí van a correr muchos de los del remanente. Cuando Jesús dijo, cuando veas esta señal, si estás en la azotea, no bajes por tu ropa, no bajes por el pasaporte, sal huyendo. Cuando veas esto, vete al desierto, huye. ¿A dónde va a huir ese pueblo? A lo que quede de Gaza. Ahí va a ser el refugio del remanente de Gaza. Entonces, ya escuchar la palabra remanente, yo veo que muchos lo utilizan y no tienen una idea de qué implica. Con juicio, sí, de qué significa el remanente. Va a ser el resto de los que escaparon del juicio a Jerusalén. Y va a ser un grupo pequeño, a ese se le llama un remanente, ¿verdad? Pero si te fijas, aunque el juicio es para Gaza, también dice, ahí va a huir el remanente. Sí. Ahí va a ser refugio el remanente. ¿De qué se van a refugiar? Pues de lo que van a estar viviendo, de lo que van a estar padeciendo del sitio de Jerusalén. La ira. Sí. Y en el versículo 3, ve que dice, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, Sí. los que pusieron en obra su juicio, busquen justicia y busquen mansedumbre. Vea qué interesante que le está diciendo o está advirtiendo, primero habla del día de la ira de Jehová y luego advierte a un grupo de personas, hey, pónganse las pilas, pero no se, o sea, dice, podría decir, busquen a Jehová, o sea, viene la ira, busquen a Jehová todos los impíos, busquen todos los que no se han arrepentido, Pero no dice eso. pero no dice eso, Sí. ¿verdad? Dice, busquen los humildes, los que pusieron por, es decir, no lo está diciendo a nosotros, bien se lo podría decir al mundo y tendría sentido, bien se lo podría dirigir Pero si lo dice a los humildes, es porque probablemente ni ellos escapen. Probablemente Porque ni dice ellos. Por eso quizá. quizá. Wow. ¿Por qué? Porque él ya determinó algo. Él ya no va a cambiar. Ahora, a quien advierte es aquel que sí practicó, aquel que sí temió a Dios, aquel que sí, dice, búsquenlo, quizás sean librados. Sí, claro. Es decir, si de alguna manera, si de alguien Dios, por así decirlo, tiene cierta expectativa, es de sus hijos, es de su pueblo o de los que se presumen serlo, ¿verdad? O de los que se presumen ser de los humildes, de Que los no porque mansos. no presumen, pero que los tentan. A razón de, bueno, eso es a los que dice, búsquenlo, ¿verdad? Entonces, dice, busquen justicia, busquen mansedumbre. Entonces, pero vea cómo siempre está relacionado humildad, pobreza espiritual, mansedumbre, es decir, si Juicio, justicia. exacto. Y entonces, si alguien debe de estar relacionado o familiarizado con este tipo de palabras de arrepentimiento, vivir en sometimiento, perfil bajo, mansedumbre, somos los cristianos, somos nosotros, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el sentir, y aún así dice, y quizá probablemente sean guardados de, ¿verdad? Entonces, Sí. pues sí, qué interesante que lo dirija a ese grupo o a esa audiencia, por así Porque decirlo. para los otros ya no hubo. Sí, exacto, ya. ¿Y por qué no hubo? Porque seguramente que estuvo llamando y no hubo quien atendiese. Estuvo llamando a arrepentimiento, nadie dijo, bueno, pues hablar a los humildes, los que llevan a juicio su obra, los que buscan la mansedumbre, los que buscan la justicia, ustedes quizás sean librados. Es cuando Dios se determina. Sí, Dios es santo. Nuestra hermana Ana Ochoa nos comparte en el 55:6 de Isaías, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Es el llamado.
Llámenle en tanto que está cercano. Amén. Verso 8, porque mis pensamientos, dice, bueno, el 7 y 8, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Pues sí, es que esa es la gran realidad, esa es la situación a la cual Dios nos está llamando, nos está haciendo que entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo cómo Sofonías 2 se está cumpliendo delante de nuestros ojos, Él nos deja ver y nos muestra que Él es Dios y Él es un Dios santo, que Él no niega su propia naturaleza, ¿verdad? Aunque nosotros sí, de que no, pues es que Dios es, ya ven que en muchas ocasiones se argumenta, ¿verdad? Y se exacerba. Dios es amor, pero también es santo, Dios es justo, y estas cosas en muchas ocasiones traen conflicto, porque la teología que se tiene en algunos casos, el pensamiento, es como un Dios que a partir de su amor se imposibilita a sí mismo para hacer juicio y justicia, y no es así. No es así. Dios tiene el poder, tiene la facultad de hacerlo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo sigue haciendo, pero siempre en ese llamado maravilloso de advertir, número uno, lo que va a ocurrir, porque no está engañando a nadie. Es un juicio que vendrá. También de decirle a Judá, ustedes van a terminar refugiándose ahí. El remanente, volvemos a insistir, algunos piensan que el remanente se salva. El remanente tiene que ver con Israel, no tiene que ver con nosotros. Okay. Hay algunos que dicen, no, es que nosotros somos el remanente de Dios. Espérame, la iglesia de Dios es el pueblo de Dios. Entonces, si hablar un remanente es de reducir la salvación de lo que Dios ha hecho. Pero en torno a Israel, Dios es el que menciona el remanente. ¿Por qué? Porque muchos se van a quedar, volvemos al sitio de Jerusalén, es que Jerusalén va a ser rodeada. Para que se cumple el tiempo de angustia que está manifestado en Isaías 29, para que se cumpla el tiempo de angustia de Jacob, para que se cumpla el tiempo de la semana 70 de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, requiere que Jerusalén sea invadida y toda Judá. Entonces, muchos en ese momento van a entender que Jesús verdaderamente es el Mesías y van a volver a la palabra de Dios. De hecho, una de las estrategias que tiene hoy la iglesia el día de hoy, y muchos mesiánicos, verdaderamente mesiánicos, judíos que se han convertido a Jesús, a Yeshua, es que están poniendo Biblias en el idioma hebreo en el desierto, a donde se supone que va a huir, no se supone, a donde la Biblia dice que va a huir. Están poniendo Nuevos Testamentos, los están dejando en el lugar a donde va a huir, para que leyendo digan, estaba bien claro. Y entonces Sí. están poniendo entre unas cosas, comida, bebida, alimentos no perecederos. No, Dios es tremendo, glorioso, y están dejando Nuevos Testamentos en hebreo, para que en la huida, como diciendo, ¿qué nos pasó? Alguien diga, ¿qué hay que hacer? Y alguien va a decir, aquí está. Aquí está. Sí. Entonces, si tú lees, alguien diría, bueno, pues es que estamos viendo una guerra en Gaza, entre Israel y Gaza, con los filisteos o palestinos. Sí, pero no ha concluido, porque finalmente va a quedar en ciertas condiciones Gaza, pero Jerusalén ahorita no está en aprieto. Israel ahorita está como, no, pues ya me atacaron, ya me ofendieron, ahora ellos están con su estrategia militar y ellos están con holgura, aunque el reino de Irán, o el país de Irán, Persia, esté auspiciando a Hezbollah, a todos los enemigos que se han levantado contra Israel en este tiempo. Hamas, que es un grupo que tiene un significado en el idioma palestino, y en el idioma hebreo significa violencia, los violentos, y aparecen en la Biblia como los violentos, como los Hamas. Bueno, el punto es que Irán está detrás de toda esa persecución a Israel al día de hoy, con sus aliados, es bíblico, pero ahorita Israel, aunque está en un estado de guerra por lo que vivió, ellos están
están atacando. Si el mundo ve eso en una vitrina, en una pantalla, decir, mira, Israel se está aprovechando, ¿verdad? Pero no logra ver lo que está detrás de lo que ataca a Israel a manera de terrorismo, que es una manera muy baja de pelear, a través de gente que se autoinmola, que se destruyen a sí mismos, y a veces llevándose a niños y llevándose gente, haciendo atrocidades como ocurrió ahora con la invasión en Gaza, en el sur. Sí. Pero ahorita el malo del cuento es Israel. Tú ves, no, pues Israel, mira todo. Pero va a ser invadido tarde que temprano. Y entonces el remanente será lo que quede, que logre escapar. ¿Y a dónde se van a refugiar? A Gaza. A eso que está quedando en ruinas. Wow. Ahí se van a ir a refugiar. Porque la profecía es real. Pero lo que leíamos ahorita en el capítulo 2, si lo meditas, dices, bueno, ¿hasta dónde Dios conoce todas las cosas que van a ocurrir? Nos las avisa. Y en el caso de aquellos que logren leer esto, y los que no lo logren leer, de esa región, pero que sean humildes, que lleven a obra la justicia de Dios, que busquen mansedumbre y justicia, podrían ser librados. Wow. Podrían ser librados. De la ira. De la ira. Sí, es algo que yo lo platiqué hace que como 1 o 2 meses con un hermano de ahí de la iglesia, se llama Rodrigo Linares. Le mando un saludo a el buen Rod. Y él me decía así como que, ¿y si te has puesto a pensar yo, qué, viejo? Me dice, es que lo estaba pensando que vamos a ser salvos. Me dice, o sea, como que no del fin del mundo, no del diablo. Dice, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Amen. Pero yo como que yo dije, sí es cierto, sí, pues sí es cierto, así dice. Y como que dice, sí es cierto, y luego ya después me puse a meditarlo, o así como que así me hacía eco, y yo decía, sí es cierto, o sea, nos estamos preparando para ser dignos de ser salvos de la ira de Dios, de ese Dios que todos dicen que es puro amor, que es pura bondad y amor y paz, y pareciera que es muy, como decimos, muy pasalón, y no, es estarnos preparando para tener una dignidad de poder ser salvos de su ira. Y dice estar de pie delante de Dios y todo lo que conlleva, pero sí, qué interesante, pues que Dios es muy santo, es decir, Dios no se puede contradecir. Entonces, por eso siempre ahorita, que decía, cuando hablamos del evangelismo, por eso decimos, es complicado o es de valientes, porque, o sea, yo le puedo predicar la palabra, hablar de Cristo o compartir el evangelio como quiera decirlo, y se lo puedo hacer de verdad, como que la Biblia dice, Dios rogando, como si Dios rogando a través de nosotros, reconcíliate, Dios diciendo, reconcíliate conmigo, y lo hace a través de nosotros, dice, como con ruegos. Entonces yo le diría, oye, brother, por favor, necesitas ser salvo, o sea, tienes que ser salvo, lo que viene de verdad, o sea, necesitas. Entonces es como que hacer un ruego, pero tiene que llegar un punto, sí o sí, va de la mano con el evangelio, donde se le tiene que presentar una tregua de arrepentimiento, es decir, donde yo le tengo que decir, pero sabes que necesitas arrepentirte, o si no, o si ya viene así, contristado y ya tiene, bueno, a lo mejor ya, como que vamos a decirlo, está preparado el terreno pero si no, sí es decirle como quiera, o sea, necesitas arrepentirte porque Dios es santo. Y pues Dios no va a cambiar de verdad, o sea, su naturaleza no ha cambiado, pues ni va a cambiar, sigue siendo el mismo. Entonces, independientemente de quien sea o de la condición en la que se encuentre, el estatus social, económico, lo que sea, donde se quiera categorizar, necesitamos ser transformados a través de primero un arrepentimiento y luego ser transformados. ¿Para qué? Para que pueda buscar, para que su objeto de procurar, de búsqueda, de preocupación, como le quiera decir, sea la mansedumbre, sea la justicia de Dios, sea ese juicio desde la perspectiva de Dios, sea, pues sí, sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, exacto, más allá de lo de aquí, lo terrenal. El versículo 3
Dice, busca a Jehová, y lo relacionamos con Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero cuando leemos ese versículo, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero lo relacionamos, que lo buscas, y lo dice, te va a ser añadido, pero lo relacionamos con algo material, nada con algo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, si buscas el reino, entonces para estar preparado y para estar delante del reino, ¿qué es lo que necesita Julio para que esté delante del reino? Y ahí es lo que decía César, mansedumbre, humildad, algo que me falte, algo que Dios va a quitar de mí y va a poner, y que me va a preparar para estar delante de Él. Y no lo relacionemos, te lo digo con todo respeto, Dios no tiene empacho con darnos lo que necesitamos, por supuesto que sí, pero hay prioridades, hermano, hay prioridades, y si buscamos el reino, vamos a ser preparados para estar delante del reino, para estar delante de Dios. A veces no podemos presentarnos delante de Dios en la iglesia, con mucho respeto se lo digo, nos es difícil orar, pero ya cuando nos despojamos de todo pecado y de todo, ya nos presentamos. Pero sí tenemos que estar preparándonos para estar delante del reino de Dios y no relacionarlo a lo material también. Nos escribe nuestra hermana Graciela Torres, nos escribe desde San Antonio, Texas. Dice, buenos días, hermanos. Un hermano que comparte la palabra igual que ustedes, compartió que cuando visitó el país de Israel, dijo que un rabino se le acercó y le dijo que había más judíos de lo que imaginamos salvos, que no lo manifiestan para no ser expulsados de sus reuniones que ellos tienen. Y es cierto, hermana, de verdad que cada vez hay más judíos que creen en Jesús. Y muchos de estos judíos, Jesús mismo se los ha revelado. A mí me tocó conocer en Seúl a un pastor que era judío. Él había sido un empresario en Nueva York. Sí. Un hombre pues que tenía su negocio, tenía su empresa en Nueva York, y él, devoto como todo judío, ¿verdad? Adoraba a Dios en la tradición de Moisés, y él comenta que a él se le apareció Jesús diciendo, yo soy el Mesías. Y le dijo, tienes que ir a Israel y vas a empezar a predicar que Jesús es el Mesías, que Yeshua es el Mesías. Y entonces él cierra su negocio, su empresa, vende todo y se va. Se regresa a Israel, y él está pastoreando una congregación cerca de Jerusalén, perdón. Ahí está ministrando la palabra, pero imagínate diciendo, él se me apareció, él dijo, y tienes, ¿cómo te resistes a eso? Sí, claro. Si ya hablándote por sueños no hay mucho para dónde hacerse, o hablándote del corazón, imagínate que se te aparezca. Sí. Y entonces hay que hacer algo con eso. Dice Beto Algudiño, saludos Beto, el Arqui, dice, como a Saulo, es cierto. Maricruz Gallegos dice, buenos días, hermanos, bendiciones. Buenos días, Maricruz. Gaby Contreras, bendecido fin de semana, pues hermanos. Igualmente, el doctor Jorge Garza, saludos, paz, invitados, Dios los bendice. Igualmente, Jorge, un abrazo, que estés muy hermano. Bien. Paz, pero si pasa esto, ¿verdad? Lo que dice aquí, dice que son salvos, pero no lo manifiestan para no ser expulsados. Sí, y es muy interesante porque en otro tiempo hubo muchos judíos que creyeron en Jesús, pero a final de cuentas te termina venciendo la gloria de los hombres, el reconocimiento, la aceptación. Sin embargo, a la mayoría de los judíos que hoy son practicantes del judaísmo y creen en Jesús como el Mesías, algunos de ellos relatan que Dios se les ha revelado estando en oración en el muro, y que les dice, imagínate que estás delante del muro ahí, el muro de las lamentaciones, que es el vestigios del antiguo muro y del antiguo templo y bla, bla, bla. Y resulta que cuando estás así, de repente ves una luz y te empieza a hablar Jesús. Y le dice, viene el tiempo de angustia para Jacob, que es el que está citado en el capítulo 29. Entonces, ahorita, insisto, tú ves a Israel atacando a los palestinos en Gaza y dices, híjole,
o el mundo vea y dice, qué injusticia, ¿verdad? Qué fuerte, mira, todo el poder político, económico, pero los enemigos de Israel han sido muy astutos en cómo disfrazar, vuelvo a insistir, con mucha astucia, cómo disfrazar el hecho de quién está detrás de. Y el que está detrás de la guerra contra Israel, de los ataques, no de ahorita, ya tiene muchos años, es Irán. Irán con un poder muy potente, los mejores drones para la guerra, incluso que hoy está utilizando la delincuencia organizada, que ya está ocurriendo en México. Ya ha habido ataques a fuerzas armadas mexicanas con drones. Esos vienen de Irán. Fueron utilizados también en la guerra que todavía está en pie, esa guerra. A veces perdemos un poquito, no estamos tan cerca y perdemos un poquito la visión, pero hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Y mientras que Ucrania ha sido respaldado por Israel, bueno, voy a decirlo correctamente, mientras que Rusia ha sido respaldado por Irán, Israel entró, porque donde se mete Irán, siempre hace algo contra Israel. Entonces se infiltró también en la guerra, en el apoyo a Ucrania del lado de Israel, y en este momento estamos viendo lo que ocurre en la franja sur de Gaza, el pueblo palestino, también conocido como filisteo, y estamos viendo eso, y a los ojos del mundo dirás, mira qué injusticia, ¿verdad? Porque pues tú ves las imágenes en Gaza y dices, oye, pero ¿qué había aquí? No es lo que había, es lo que se esconde. ¿Qué se esconde debajo de una escuela que hay? Exacto. Pero más allá de entrar a eso, la Biblia enseña que terminará en una consecuencia en esa región, pero servirá para refugio del remanente. Esa palabra remanente nos da clave, es los restos de, lo que quedó de. Entonces, los que huían de Judea, porque si tú vas a la profecía, me gustaría leerla, nos manda saludos el doctor Marco García. Dios bendiga a Israel, pueblo escogido, Amén. bendecido. Amén. Estamos de acuerdo en eso. Dios los bendiga. Mucho más allá de lo que se muestre, a veces sería bueno profundizar estos temas y ver en el contexto bíblico el por qué lo que está ocurriendo y hacia dónde Dios va a llevar las cosas, pero también no ignorar que detrás de los medios hay mucha manipulación en la información. Y en las redes sociales, que es donde muchos sentimos seguridad de ver, de escuchar, porque ya no puedes confiar en lo que diga esta cadena o aquella cadena, porque detrás de estas cadenas están estos personajes, pues resulta que hay cosas reales que se manejan en redes sociales, pero también está atiborrado lo que se conoce como fake news, Sí, claro. que son las noticias falsas, y entonces aún la gente que se nutre a través de medios independientes no tiene acceso a la información porque hay una manera para confundir todo esto. Pero me gustaría nada más señalar la profecía, qué casualidad, nada más le dice así y ya estoy. Así está, capítulo 24 de Mateo, para que vea por qué es que Gaza terminará siendo un refugio para el remanente de Judea. Okay. Entonces, y ahorita vamos a lo que ustedes traen. Sí, Nada más, esgrimir un poquito esto para que algunos puedan tener un criterio un poquito más allá de lo que solo se ve o de lo que parece ser una injusticia contra Exacto. Gaza y Palestina. El problema no es el territorio, sino a quién ha escondido, ¿verdad? ¿Quiénes se han refugiado ahí? ¿A quiénes se le han permitido? ¿Quiénes han sido entrenados? Bueno, un montón de cosas. En el capítulo 24 de Mateo podemos leer versículo... ¿Dónde es? 15 y 16. 15 y 16. Dice en Mateo 24, por tanto, no hay que olvidar que el evangelio a Mateo son 4 evangelios, es un solo evangelio desde 4 perspectivas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted logra hacer un estudio de estos 4 evangelios, el evangelio dirigido a la comunidad judía es Mateo. Okay.
Leví, que conocemos como Mateo, que era recaudador de impuestos y fue llamado por el Señor. De hecho, no sé cuántos han visto la serie de Chosen. Ahí cuando pasan a Mateo, es uno de los que más, aunque se volvió publicano, es uno de los que más conocimiento tenía de la tradición y el contexto judío. Porque Lucas no es judío, por ejemplo. Lucas no es judío. Lucas es un gentil, es un médico que escribe respecto al evangelio, que se documenta bien. El evangelio más elaborado, más investigado, más estructurado de estas 4 perspectivas es Lucas. Pero el que busca llegar a un auditorio judío es Mateo. Entonces él menciona muchos términos que le incumben, que le competen al judío. Okay. Y él relata que los judíos le preguntaron sus discípulos judíos, acerca de la destrucción del templo, acerca de las señales del fin del siglo y señales de la segunda venida. Son 3 cosas las que le preguntan los judíos. Dice que la mejor serie, sí, muy buena la serie de Chosen. Son 3 cosas las que les preguntan los judíos, y en ese contexto de judíos, por eso les dice que oren para que no sea en Shabbat, porque el judío no se mueve en Shabbat. Oren para que no sean en invierno y que sus mujeres no estén embarazadas, sí, porque es el tiempo más terrible que va a vivir Jerusalén. Muy poca gente sabe que una de las estrategias de guerra más crueles que existen es sitiar una ciudad. Es cerrarla y nadie entra y nadie sale, nadie compra y nadie vende. Entonces imagínate encerrarlos hasta que se terminan comiendo unos a otros. Así. Ahora hay historias de terror aquí en América, hay historias de terror en Israel. En muchas naciones hay historias donde dicen, aquí hubo un sitio y terminaron haciendo esto. O sea, te llevan a la locura como sociedad. Pero bueno, y eso le va a ocurrir a Jerusalén. ¿Sí? Lo dice claramente varios profetas. Pero si lees en el 15, bueno, desde el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Okay. Mateo es el único, o es el que más enfatiza el evangelio del reino. Porque para un judío, si ya llegó el Mesías, ¿dónde está el reino? Unos dirá el evangelio de la gracia, uno dirá el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, pero Mateo dice, es el evangelio del reino. Por eso digo que está hablándole a un auditorio, porque el judío dice, si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? Okay. ¿Dónde está el reino? Entonces dice, será predicado el evangelio del reino por todo el mundo. Todo el mundo, porque Israel sabe que se salvan ellos. Dice Esmeralda Guzmán, saludos, Pastor Román, saludos, bendiciones. Si algunos nos escuchan fuera de la ciudad, díganos de dónde nos escuchan, por favor, de dónde nos acompañan. Gracias. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahí está. ¿Ves? La predicación del evangelio del reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios, el reino celestial, pero para el judío, el reino de Israel. Hoy Israel está como un estado. Los judíos más ortodoxos no están de acuerdo con el país en el que viven, porque dicen, aquí hay un estado, pero ¿dónde está el reino? Entonces dicen, ¿por qué tenemos un primer ministro? Si es Neftalí o Benjamín Netanyahu, que han sido los últimos 2 primer ministros. Uno es Bennett Neftalí y el otro es Benjamín Netanyahu. Dicen, si nosotros estamos creyendo a la palabra, ¿por qué persistimos en ser un estado? Y ellos dicen, Israel no es un estado, Israel es un reino. Y aquí Mateo dice, será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Qué va a pasar con Israel? Israel ya es una nación, pero no es un reino. Porque para que sea reino, tiene que reconocer al rey.
Y ellos no pueden reconocer un rey que no sea el ungido, el Mesías, el descendiente de David, porque Dios le prometió el trono a David perpetuamente. Entonces dicen, ¿dónde está el hijo de David? Que más lo vio un ciego, ¿se acuerdan? Aquel ciego que decía, dice, desde Monclova presente. Muy bien, saludos hasta Monclova. Fernando Moreno dice, desde Saltillo. Pues de perdido dinos la colonia, Fernando, pues aquí estamos en Saltillo. Alberto Cortés, buen día, paz, invitados. También nos escuchan cantantes, ya los hemos dicho. Saludos, Alberto Cortés. Bendiciones. Entonces, si tú te asomas un poquito a la sociedad israelí, el sector más celoso de la ley. Para los que no saben, en Israel, el gobierno de Israel mantiene a todos los que se dedican a estudiar la Torah, la ley. Los paga, y teniendo hijos es todo lo que necesitan hacer. El grupo más celoso, de los más rigurosos, no está de acuerdo con el país. Dicen, no, es que no tenemos por qué tener un presidente, no tenemos por qué tener elecciones, no tenemos por qué ser el Estado de Israel. Ellos están contra el Estado, no se manifiestan, no pelean, pero dicen, esto no es la promesa cumplida porque somos un Estado. Ahora Jesús dijo que iba a resurgir la higuera, Sí. no el olivo, por así decirlo. Luego me metería a explicar, pero dijo, cuando veas que brota la higuera ya brotó la nación de Israel, la que se secó, ya brotó, pero todavía no aparece el reino. El reino será para testimonio a todas las naciones. María Alvarado dice desde Houston, saludos a María Alvarado. Beatriz Domínguez dice desde Ramos Arizpe. Bueno, a los que están poniendo de dónde nos escuchan. Graciela Lozano de San Pedro. San dice. Pedro, no, es San Petrense, la hermana Diana Graciela. Patricia Reina desde Querétaro, dice. Les voy a dar Querétaro un me importa. Desde Querétaro, dice Diana Fuertes. Patricia. Sí, Querétaro. bonito Querétaro, Vamos a gracias a Arizpe. Dios. A Monclova le vamos a poner doble, me importa. Ay, Fernando, a ver, seguimos platicando la palabra, pero qué lindo que nos dejan ver de dónde nos escuchan. Gracias a Dios. Sí, gracias hermano por estar ahí. Si le hace sentido lo que estamos Compártalo, aquí platicando, etiquételo. compártalo hermano. Por favor, es De muy bendición. importante que la palabra corra. Si es palabra de Dios, que corra Amén. y sea glorificada. Estamos en el umbral de los dolores de parto, dice Alberto Cortés. No, los dolores de parto ya empezaron hace rato, Alberto. Luego hay manera de testificarlo, pero sí, gracias por tu comentario. No es un no contundente, sino es un no parcial, porque ya entramos hace tiempo en los dolores de parto. Luego hay manera de explicarlo con Biblia, pero así lo comento. Pero Jesús está llevando a un punto que solo el judío puede identificar. Vuelvo a insistir. Bueno, y nosotros que estudiamos o que nos metemos en la palabra, dice Maricruz, desde colonias y preces en Saltillo. Órale, gloria a Dios. Saludos, Gracias. hermana. La bendiga, la Gracias. Bendiciones. Qué bueno que nos acompañan aquí en Neuma Multimedia. Será predicado el evangelio del reino. Vuelvo a insistir que para un judío no es el reino de los cielos, para un judío no es el reino de Dios. Primero, antes que eso, es el reino de Israel. El evangelio que traerá el reino a Israel, reconociendo siempre y cuando al rey, al Mesías, Jesús. Aunque ellos dicen, la gran mayoría, que no es. Verso 15, pero esto sí es muy contundente para un judío. Por tanto, cuando veas en el lugar santo, el templo, lugar santo, santuario, lugar santo, lugar santísimo. Cuando veas en el templo, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Daniel profetizó y esto ya se vivió. Es una profecía que se va a volver. Jorge Garza también desde Arteaga, de la hermana República de Arteaga. Muy bien, doctor. Bendiciones. Bendiciones. Bonito Arteaga. Sí, hombre. está muy bonito. Buen clima. Sí. Bueno, vámonos para Arteaga Bendecidos. todos. Órale, sí, gracias a Dios. Cuando nosotros vemos que dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Daniel ya lo profetizó.
Daniel ya lo profetizó. Hay que leer capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Daniel se divide en dos partes. Vivencias que tuvo en los reinos colaborando, vivencias que tuvieron sus amigos, revelaciones que tuvieron los reyes para los que trabajó, pero luego capítulos 7, 8, 9, 10 y 11 que a mí me traen de cabeza. Yo los estoy estudiando, los estoy escuchando en audiolibro, la Biblia, y estoy ahí tratando de entender, concatenar. Son capítulos muy complicados de los últimos tiempos, pero ahí Daniel profetizó del surgimiento del cuerno pequeño que aparece en dos profecías, en dos visiones diferentes, y que algunos ya por los estudios sabemos que ese cuerno pequeño ya fue cuando Alejandro Magno, que fue el gobernante del imperio griego, que es el que derrota a los medo-persas en esa secuencia de reinos, cuando Alejandro Magno muere no en batalla, murió de una enfermedad, murió, dijo alguien, por causas naturales. ¿Por qué? Pues le atropelló un camión y era natural que se muriera. Causas naturales. Y que dice que él iba a ser quebrantado no por guerra, no por espada. Y así ocurrió. Alejandro Magno muere, que era el cuerno prominente, y de repente surgen 4 cuernos y uno que es pequeño se hace. Para los que no lo saben, el imperio griego se dividió después de la muerte de Alejandro Magno, que no tuvo hijos. También se decía que bateaba para tercera. Sí. Se sabe eso, se sabe, no es historia. No tuvo hijos. Y Alejandro Magno, su reino, el imperio griego, con una capacidad increíble, se divide en 4 reinos. Uno de ellos es el imperio Seleucida, el reino Seleucida, de donde surge un tal Antíoco Epífanes. Para los que tienen una Biblia con deuterocanónicos, es decir, con libros apócrifos, con libros que no están dentro de las Biblias, Reina Valera 1900, que no son esos 66 libros, sino que tienen esos libros extras, les recomiendo que lean los Macabeos. Lee los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, ustedes lean Macabeos, primera y segunda, y sepan un poquito cómo eran los tiempos de Antíoco Epífanes. Bueno, Antíoco Epífanes, que es cuerno pequeño en una de las profecías, y que vendrá a ser el anticristo, como Hitler también es que la Biblia es maravillosa, pero Antíoco Epífanes, a diferencia de Hitler lo hizo en Europa, casi arrasó con los judíos, y junto con Mussolini, con el imperio, ahorita les voy a decir cómo se llama, germano-románico, o romano-germánico. Hay que estudiar eso, que es increíble cómo sigue imperando en Europa los vestigios de ese reino. Bueno, el punto es que surgió un hombre que se llamó Antíoco Epífanes. Él decía, yo soy Antíoco, Epífanes es la presencia de Dios manifiesta, o la manifestación de Dios. Okay. Él decía, yo soy Dios mismo. Ese Antíoco Epífanes, griego, que es uno de los reinos divididos en 4, a la hora de estudiar la profecía puedes entender, entonces tenía 4 cabezas, los 4 reinos, tenía 4 cuernos, son los 4 reinos. Bueno, ese Antíoco Epífanes ofreció sobre el altar de los judíos sangre de cerdo, sacrificó cerdos, lo cual es una abominación. Pero metió la imagen de Zeus al templo. Eso, entre los sacrificios de los cerdos, que es una abominación para el judío, y meter la imagen de Zeus, a eso se le conoce en el templo como la abominación desoladora. Ahora, eso ya se cumplió, pero Jesús dice que se va a volver a cumplir. ¿Cuándo? Cuando el anticristo no meta la imagen de Zeus. Yo soy. O sea, no va a ser un Antíoco, pero vuelve a decir que es un Epífanes. Yo soy la manifestación de Dios mismo. ¿Estamos? Okay, sí. Entonces Jesús dice, cuando veas eso, cuando ese que dice que es nuestro amigo y nos ayudó a construir el templo, y bravo, entonces Él es, cuando veas que se mete al templo y se sienta, sal corriendo, porque ahí
Eso es la abominación desoladora. Ok. Amén. Con doble cumplimiento, así es, Beto. A la abominación desoladora con doble cumplimiento. Hay que comentar que las profecías suelen repetirse constantemente. Por ejemplo, para Juan, el que escribe Apocalipsis, el anticristo era el emperador romano de ese entonces. Y lo era, porque cuando tú lees las cartas de Juan, dice, y sabemos que ya está en operación, y sabemos que ya está en el mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? Y como no podían escribir el nombre, decían, para que el que tenga entendimiento, su nombre es número de hombre, sumando todas sus letras te da 666. Cuando tú escribías el nombre del emperador romano en ese momento, y sumabas, porque son códigos alfanuméricos, letras y números, cuando tú los sumabas, decían, ya sabemos quién es el anticristo, así. Y pudiera seguir buscando en Antíoco Epífanes, en Hitler, buscando números y decías, wow, también da 600. O sea, es maravillosa la profecía. Eso mismo ocurrirá en aquel que ha de surgir para este último tiempo. Entonces Jesús, hablándole al pueblo judío, le dice, ustedes sí saben de qué es la abominación desoladora, ustedes saben de qué les hablo. No, que la guerra aquí, que no. Cuando veas esto, cuando veas que alguien siendo hombre dice que es Dios, Oye. Entonces, es por esto que cuando leíamos en el capítulo 2 de Sofonías, que Gaza se va a volver un refugio para el remanente. Queremos descubrir dónde está el remanente. Eso es a lo que queremos llegar. Dicen 15, por cuanto, cuando veas en el lugar santo, para el judío el lugar santo no es la Meca, obviamente. Para el judío el lugar santo no está en Roma, obviamente. Para el judío el lugar santo no está en Medina, bueno, ya lo dije. Para el judío el lugar santo es en el templo. Quiere decir Jesús que ese templo que 40 años después se va a destruir por Tito Vespasiano, general del emperador romano, Sí. se va a volver a reconstruir, que es lo mismo que profetiza Daniel en el capítulo 9. Él dice, se va a restaurar en tanto tiempo y luego se va a destruir y se va a volver a restaurar para que venga aquel que cumple a cabalidad la profecía de la abominación desoladora. Entonces, por un lado lo cumplió Antíoco Epífanes, que les vuelvo a insistir, lean Primera y Segunda de Macabeos, no es Biblia, es un libro histórico, pero te ayuda a comprender qué fue lo que ocurrió en los tiempos de Antíoco Epífanes. Okay. Y cómo es que el santuario fue santificado. Porque ¿cómo lavas? Imagínate que tienes una casa y ahí hubo una tragedia. ¿Qué cloro le echas? ¿Cómo desinfectas? ¿Cómo haces para decirle, vénganse a vivir? No, ya no quiero entrar ahí. Y entonces tuvo que tener una purificación y un proceso, y los macabeos relacionan un poquito eso. Y una de las fiestas que hoy celebra Israel, que tiene que ver no con 7, sino con una menorá de 8 brazos, tiene que ver con esa fiesta. Esa fiesta se instituye a razón de un milagro que ocurrió en la purificación del templo. Ok. ¿Cómo surge el remanente? Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, abre un paréntesis, Mateo dice, el que lea, entienda, judíos entiendan. Acuérdense que es la abominación desoladora, ya lo vivimos, se va a volver a vivir, es lo que está diciendo. Dice acá, de hecho los macabeos luchan para rescatar. Claro, los macabeos, en las hermanas Xochitl, eran sacerdotes que pelearon para defender y purificar el templo. Dice Beto Algudiño, va a entrar hasta el lugar santo del templo, una sala antes del lugar santísimo, o al lugar santo se refiere al conjunto general del templo. Es muy buena tu pregunta, Humberto. No la contestaríamos ahorita porque habría que contestarla con todos los versículos para que no sea un parecer, sino que bíblicamente tenga respuesta. Muy buena pregunta. Algunos dicen de una manera y de otra manera, pero habría que llegar a una conclusión por las escrituras, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que ya ocurrió, hay que ver la historia, dónde ocurrió, pero en el altar se ofrecieron cerdos. Imagínate,
en el altar de los sacrificios, de los corderos, de los becerros, cerdos. Y luego con sangre se roció de cerdo todo el lugar. O sea, la gente estaba. Y lo que ya concluyó es que metió la imagen de un ídolo, Zeus, que algunos dicen que es abiertamente Satanás, es como el hombre ha manifestado a Satanás. Cuando dice una de las iglesias que profetiza en los 7 mensajes de las iglesias, dice, ahí donde tú moras, donde mora Satanás, ahí estaba un templo a Zeus. Entonces, la Biblia relaciona, esto tiene que ver con esto. Entonces, imagínate que meten un ídolo, pero no solo un ídolo, sino el ídolo que representa al adversario. Bueno, el que se va a meter al templo, al lugar santo, tiene que ver con alguien que es la encarnación misma del diablo. Ya no un ídolo, sino un personaje con el diablo encarnado. Y va a decir, yo aquí me siento. Y cuando veas eso, dice, y aquí está la advertencia. Nos siguen escribiendo y agradezco mucho. Defendiendo el 14, Paz. Sí, nada más déjame leer los comentarios. Defendiendo la Torá porque sabemos que siempre han querido destruir los mandamientos de Dios. Sí, no entendemos. Nada más comentando, mi hermana Xochitl, que la Torá es valiosísima, es muy gloriosa, pero hay que ajustar a quién le fue dada la Torá, a la nación de Israel. ¿A quién fue dada la ley de Cristo? A los judíos, no, a los gentiles. Hace 4 meses empecé a leer Macabeos, me ayudó mucho para entender mejor la palabra, mi padre. Bueno, es que Macabeos te ayuda a comprender, que defendiendo la Torá frente a los Macabeos, sí, gracias. Es que la Torá, leer Macabeos te ayuda a leer historia, porque si no lees a Josefo, que es un historiador, o si no lees algo ¿qué referencia tienes? Pues fueron tiempos de angustia, pero ¿dónde está la historia de eso? ¿Quién me relata eso? Entonces, Macabeos 1 y 1 y 2 te relata un poquito de eso, o bastantito, pero también Flavio Josefo, que era un historiador judío, escribe respecto. Habría que meterse a estudiar ahí para que pudiéramos entender, pero aquí Jesús no dice lean a Macabeos, ¿verdad? Nada más dice, hey, cuando vean la abominación desoladora, ¿qué hay que hacer? Entonces, 16. Algunos piensan, con mucho cuidado voy a decir esto, no quiero lastimar a nadie, que hay que irnos a vivir a las montañas. Y si se quiere ir a vivir a las montañas, o ir a vivir a Arteaga como el doctor, pues vámonos todos a Arteaga. Pero no es necesariamente en obediencia a esta profecía. No es porque esta profecía está siendo dada ¿a quién? A los judíos. ¿A quién? A la nación de Israel. Entonces lo que vamos a leer es dentro del contexto de los judíos. Claro, en el tiempo de la gran tribulación va a ser más peligroso vivir en la ciudad, vivir en las super ciudades, en el primer mundo, que vivir en una ciudad pues no tan urbanizada. Y va a ser más ligero vivir en el campo, porque pues ahí de aquí a que llegue, me explico, ciertas cosas o se establezcan ciertas cosas, pues en el campo vas a poder comprar y vender. Pues tengo una gallina y te lo cambio por ese, no sé, por ese pato, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la gran tribulación. Pero las ciudades urbanizadas, sobre todo, ciudades donde entras con tu celular, agarras las cosas, sales, no viste un cajero, no le hablaste a nadie, te cobran de inmediato. Algunos, por ejemplo, no saben hacer compras, no tendrías por qué saber, pero se aprende. Pero llegas donde en el autocobro, algunas aquí de las del hermano, no se llama Waldos, ¿cómo se llama? Se llama Walton, el hermano Sams Walton, el fundador de las... Oye, pones aquí lo registras, y cuando lo registras lo tienes que poner de este lado, porque si la máquina no te lo detecta, manda a llamar al cajero, O sea, tienen bien controlado. Imagínate cuando estemos como Nueva York, como estemos como Los Ángeles, cuando estemos, no sé, como en París, o tantas ciudades que van hacia la progresión de lo que el anticristo ha determinado. Entonces, sí va a ser más fácil vivir en el campo, pero este mandamiento es bien claro. La Biblia es muy clara, dice. Entonces, los que estén ¿en dónde? En las azoteas. No, verso 16. En Judea. En Judea.
La invasión no va a ser de Saltillo, amados. O no va a ser de San Pedro. O no va a ser de Monclova. La invasión, el sitio, es para Jerusalén. Y Jerusalén es la capital de Judea. Es la capital de Israel. Entonces, es muy claro lo que dice. Los que estén en Judea, huyan. ¿A dónde? A los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás. Por eso muchos dicen, vamos a vivir en el campo. Pues órale, si nos venden tierra en el campo, vámonos al campo. Pero está hablándole a un contexto judío. La invasión va a ser de Jerusalén. El sitio va a ser para Jerusalén. Y aunque el imperio del anticristo va a afectar a todo el mundo y va a poner cabezas a todo el mundo, el epicentro va a ser Jerusalén. Entonces imagínate. O sea, toda la ira, todo el odio de Satanás contra Jerusalén, manifestado en su última oportunidad. Entonces dice, estás en Judea, huye. ¿Por qué? Todo esto, ¿para qué lo leímos? Para ver por qué Sofonías 2 dice que el remanente de Judea iba a ir a vivir a Gaza. Se iba a refugiar en Gaza. Que Gaza está en ruinas. Que tiene túneles subterráneos. A esos mismos túneles que no terminan de destruir, se van a ir a refugiar este remanente del que habla. Estos que sí atiendan la palabra, estos que hoy van y adoran a Dios y saben que Jesús o Yeshua, en un nombre hebreo, es el Mesías, van a hacerle caso a este libro. ¿Y a dónde van a ir? Sofonías 2 dice que te vayas a Gaza. Pues vete a Gaza, hermano. Dice que te vayas al desierto en el capítulo 12, que la mujer dio a luz un hijo y fue arrebatado para Dios y la mujer huyó al desierto. Vete al desierto del Negev, al desierto de Gaza. Muchos comentan, comentaristas serios, que Petra, la ciudad, ¿se acuerdan que hay una ciudad de roca ahí en Jordania? Que se talló la montaña y se hizo ciudad. Se conoce como Petra, es una de las maravillas. Fue el refugio de pastores, de los cristianos perseguidos. Como en Capadocia, allá en Turquía, también que tiene ahí en el tipo de piedra para construir túneles, fue refugio de cristianos. Okay. Entonces, ¿a dónde va a huir el remanente? Pues va a huir al desierto, va a huir al campo, va a huir, vete de Judea, no te regreses por el pasaporte, no te regreses por la cartera, estás en la azotea, no desciendas a tu casa. Imagínate, es que voy a bajar, voy a buscar unos papeles, no, bríncale y vete corriendo. Y si estás en el campo, ya no vuelvas. Es que allá dejé a mis hijos, ya no vuelvas. Imagínate qué triste. Esto es dentro del contexto de, a ese sí le conocemos como un remanente. Los que quedaron, ¿dónde están? No, pues allá están, escondidos en las cuevas, leyendo el Nuevo Testamento. Ahora sabemos eso, ¿verdad? No es un tiempo nada sencillo, es el tiempo más complicado. Sí, de por sí, la nación de Israel ha pasado cosas terribles, no volteando muy lejos, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. No vayas más lejos. Pero hoy en día, dice el Señor, apenas viene lo más complicado, lo que nunca ha sufrido la tierra, pero sobre todo lo que nunca ha sufrido ninguna nación, porque esto es muy interesante. El pueblo de Dios, la nación de Dios, la ciudad de Dios, es la que más va a sufrir en la tierra. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? No lo sé. Pero el Dios justo comienza el juicio por la casa. Entonces, nada más para que nos demos una idea de hasta dónde va nuestro Señor. Sí. Y es que, pues, o sea, ¿cómo decir? Es que hay porciones en la Biblia donde a un pueblo le dice, como decir, de ti tenía más expectativa por todo lo que te di. Como dice, hay una parte donde dice, si en aquel lugar se hubieran hecho los milagros y si hubieran hecho las manifestaciones que hice para ti, se hubieran arrepentido. Entonces, por eso a veces Dios trae juicios más severos para al que más se le da, más se le demanda. Exactamente, sí, son principios de Dios. Son principios bíblicos. Muy fuertes, muy duros, sí, pero son reales. Entonces, todo esto, ¿para qué lo leímos? Solamente para mostrar por qué menciona el remanente de Judá que iba a huir a lo que ahorita está bombardeando.
Fíjate, muchos dicen, es una injusticia. Si no conoce el trasfondo, está bien. Si solamente ve lo que muestra CNN, está bien. Pero si conoces lo que la Biblia dice y sabes qué está detrás de eso, lo consideras. Pero aparte que la misma área donde está siendo bombardeado todo, es el área donde se va a ir a refugiar el remanente de Judea, de aquí que los que dijo, los que estén en Judea. No, pues imagínate lo que va a vivir, para que el Señor les advierta con 2000 años de anticipación. Hey, cuando vean esto, pónganse a temblar. Ahora, nada más para terminar de leer. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, no puedo decirle por qué, encinta es embarazada. Hay de las que estén encinta. Va a ser uno de los tiempos más difíciles para los niños, para los bebés, para los indefensos, para los que no se pueden defender. Sobre todo en esa región. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues, a un contexto judío, insisto, amamos a Israel, te bendecimos Israel. Amén. Más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Oren pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos guardan el sábado. Imagínate que tú, Señor, yo quiero orar para que mi huida no sea en sábado. Pues tú no guardas el sábado. Bueno, entonces, ¿para quién es? Para el pueblo judío. Y tú no vas a tener que huir porque estoy hablando de lo que va a pasar en Jerusalén. ¿Verdad? Dice, pues, oren pues para que vuestra huida no sea en invierno. Esto es algo por lo que debemos estar orando todos, ¿no? Señor, que la huida de Judea no sea en invierno, que la huida de Judea no sea en Sabbat. Sí. Si lee la historia de los Macabeos otra vez, lea los Macabeos, no como Biblia, como libro histórico. Los Macabeos, que eran sacerdotes, se dieron cuenta que los griegos dijeron, estos no se defienden en sábado. Y se los echaron, mataron. Y entonces en la segunda vez que ellos ya ahora sí contrarrestan, dicen, pues Señor, gracias por el sábado, pero si nos atacan el sábado, nos vamos a defender el sábado. Y es como logran echar fuera a los seleucidas. Es como dicen, oye, pero ¿por qué? Porque hace rato que Dios había abandonado a su pueblo y dice, pues, si no me acuerdo con todo respeto de ustedes por el juicio, pues no me voy a acordar de las leyes que no están incumpliendo. Pues si los estoy abandonando porque ustedes quebrantaron las leyes. Los entregué porque ustedes, ahora me voy a ofender porque no guardan el sábado. Entonces los macabeos dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que pelear. Aunque si nos atacan el sábado, le vamos a pelear en sábado. Y es como logran echar fuera a los enemigos. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que leer, es historia, hay que comentar. Aquí dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, y nada más esto. Ya con eso hay. Y ya tuvimos un diluvio. No la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? El remanente que habrá en Israel. Ellos son los escogidos. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y bueno, ahí viene una serie de comentarios o pautas respecto a otras profecías de que pues aquí está el Mesías y que ahora es y que no lo creas. Se van a levantar falsos Mesías, falsos profetas. El Mesías, el judío, la única manera que lo va a ver, no me volverás a ver hasta que digas Barú Abba Beshem Adonai. Bendito el que viene. ¿Dónde? En las nubes. Es que vayas a... Imagínate el anticristo, que dicen que está allá en una cueva, que allá va el Mesías, y ahí ya lo están esperando. Que dice que está en un hospital, que ahí lo vieron. No les creas, son puras trampas. Que dicen que salgas a tal campo, que ahí va a llegar. Tú lo vas a ver, todo ojo lo va a ver. Hablando de la segunda venida. Sí, ok. No caigan en la trampa, no caigan en la trampa. ¿Por qué menciona un remanente solamente de Israel? Lo leímos el otro día en Isaías, ¿te acuerdas? Aquí. Si Dios no nos hubiese dejado un remanente, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra.
no habría nada. Pero Dios siempre ha preservado un pueblo. Si no ha visto la película de la lista de Schindler, véala. Y ahí se va a dar cuenta cómo Dios sacó un remanente para que hoy tengamos 18 millones de judíos en el mundo. Si Dios no deja ese remanente del que habla la película de la lista de Schindler, eso es un remanente, lo que quedó después de un juicio. Y el remanente de Sofonías 2, ¿era el capítulo 2? Sí. Sí. Que se vaya a refugiar actualmente donde están bombardeando ellos mismos, ahí va a ser el refugio, esas ruinas, esos túneles. Ahí va a ir un remanente de Judea, pero ya lo leímos, ya lo vimos con Biblia. Entonces, pues imagínate el juicio a Gaza, pero imagínate el juicio a Israel. Sí. Nada que ver. Nada que ver. El tiempo más difícil lo va a vivir Israel, el tiempo más difícil lo va a vivir Jerusalén. Para aquellos que pudieran pensar que a lo mejor Israel está cometiendo una injusticia contra un pueblito chiquito, no. Ve a Irán, ve a tal país, ve a Turquía, ve a Siria, ve a tantos países que están detrás de eso, pero que lo que sí hacen es que se esconden detrás de niños. Te atacan con bazooka y luego ponen a un niño con resorte. Él te disparó, espérame. Entonces, ¿cómo le pegas el de la bazooka sin pegarle al niño? Y eso es lo que ha estado ocurriendo un poquito en los temas de esa guerra. Y que pues a la gente la tiene a veces tan indignada. Mira lo que está pasando, mira Israel. No se equivoque, Israel ha sido víctima desde hace mucho tiempo. Pues si no lo entendía, no lo creía, pues vamos a leer la Biblia. Pero aún así, vea a futuro lo que va a ocurrir con esa ciudad. ¿Y qué íbamos a leer por hoy? Ya nos fuimos bien lejos, dijo mi hermano. ¿Qué teníamos para leer el día de hoy? ¿Qué querían compartir? ¿Dónde nos quedamos? Sí, bueno, vamos a leer en igual segunda de Timoteo, pues, segunda de Timoteo 4, igual, para comentar a tantito el tiempo que nos quede, pues, los versículos, sí. Amén. Bueno, bien, pues voy a leer segunda de Timoteo 4, de el 1 al 5. Sí, Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Bien, pues a mí me llamó mucho la atención en el versículo 5 que diga: pero tú sé sobrio en todo. Amén. Amén. Entonces, esa sobriedad que trae el Espíritu Santo, que trae en Dios, no solo sobriedad de hablar de no estar ebrio por el alcohol. O dominado por alguna sustancia. Exacto, sino yo me podía... Cuando leía esto, yo decía sobrio del pensamiento, hermano, o sobrio de guardar. La Biblia dice que guardes tu corazón. Entonces, yo me venía a la mente guardar el pensamiento, por así decirlo, o guardar la mente, porque, pues sí, de verdad que, pues, el Nuevo Testamento hace mucha referencia a que somos transformados por medio del entendimiento, que nuestro entendimiento tiene que cambiar, ¿verdad? Eso viene en Corintios, viene en Romanos, viene en Efesios, en Gálatas, hace referencia Entonces, ¿qué pasa con esta sobriedad? Que ahorita pues hay muchas corrientes de pensamiento, hermano, muchas verdades corriendo, muchas pues grupos o minorías o gente que se está diciendo decir la verdad o no la verdad, sino que están implementando estándares sociales o modas o cosas así, y eso pues lo puede ver mucho ahorita en los jóvenes. Y de verdad que la mentalidad, o sea, es que es lo que lo ha estado diciendo el pastor, este mundo, este sistema o sea, ese es el cosmos, es este sistema organizado, es el sistema político, financiero, educativo,
lo que Cultural, sea religioso. cultural, que lo que hace es que implementa corrientes de pensamiento, mentalidades, por así decirlo, que te hacen estar alejado de Dios. O sea, que te hacen, sí, o sea, ignorar la verdad o estar, no sé, alejado de Dios. Entonces, pues es todo esto que le meten a los niños de que ya no solo hay dos géneros, solo puede ser lo que tú quieres ser, ¿verdad? Como estos lemas de la Barbie, ya no solo géneros y luego no vienes de aquí, venimos de allá. Todo esto que están queriendo adoctrinar a los... Y nada más como eslogan a esa muñeca, tú puedes ser lo que quieras ser. Ujú, Empezó hace años con la marca de la ropa deportiva que decía solo hazlo. ¿Te acuerdas? Just do it. ujú, no, sí. O sea, pero solo hazlo, lo que sea, solo Sí, hazlo. exacto. Y tiene tiempo permeando en Ujú. esta sociedad, de tal manera que hoy a los niños les dice una marca infantil, entre comillas, que si le estudia un poquito, esa muñeca no nació así, nació con otros fines. Es por loco que parezca, ¿eh? En serio. Nació, por eso el contorno de la muñeca, bueno, nació para otras Ok, necesidades, vamos a ponerlo ahí. ok. Lo llevan como muñeca infantil y hoy el eslogan es tú puedes ser lo que quieras ser. Pero, Wow. ¿de qué hablas? De lo que sea. Es tan relativo y es tan objetivo como tú quieras verlo. Entonces, imagínate. Wow, ok, sí, hasta el dónde trasfondo, va. el trasfondo. Y cuando empezamos con un solo hazlo. Just do it. Sí. ¿Qué? Solo hazlo. Oye, ¿qué? Solo hazlo. Pues imagínense hasta dónde vamos. Sí, sí, sí. Y pues esto lo puede ver, bueno, yo por ejemplo en los jóvenes se ve muy sencillo, hay de repente te topas así páginas en Facebook o fotografías que hacen sentido con este tipo, o sea, con esto que le estoy diciendo ahorita. Hay una foto que ahorita yo tengo muy presente y también hacía alusión a este tipo de situaciones de cuando los jóvenes se van a las universidades, pastor. Sí. De que está el chavo de casa normal. Sobre todo en una sociedad muy avanzada, Ajá, como puede ser es la que ese es el tema. norteamericana, Ajá, exacto. que todo aquel que termina bachillerato o preparatoria ya no vas a vivir en casa. A partir de ese momento ya hay una separación. Pues está bien, mucha gente nos fuimos a estudiar a otra ciudad para cumplir nuestra carrera o nuestra profesión o lo que sea, te trasladas, pero allá es obligatorio. Ujú. Prácticamente nadie que pase de la prepa o del bachillerato a la universidad, nadie sigue viviendo con los padres. Ya no es normal, pero eso se instituyó hace mucho, pero la pregunta es, ¿a dónde los llevan? Sí, claro. Sí, A sí, sí. deformar o a deconstruir toda la formación que traen de los padres, porque en muchas ocasiones, más que aprender una ciencia exacta, más que aprender de medicina o de arquitectura, de ingeniería, es sociológicamente modificarte, culturalmente, pero sobre todo en el tema para con Dios. Qué triste. Sí, exacto. Que la gran mayoría no pasan ese filtro y regresan sí, ateos, ¿no? totalmente. Ajá, sí. Entonces, pues sí, qué triste cuando eso pasa porque no existe esa firmeza o esa sobriedad en el pensamiento. Entonces, bueno, estaba la foto y pasan así al chavo pues vestido normal, o sea, pues sí, hombre, normal, así un chavo así con un jeans, una camisa, así normal, y luego pasan otra foto de la misma persona, pero ahora tiene un corte de pelo esos así medio extravagantes, con una parte pintada y la otra no, o mejor con una parte no, sin ofender a nadie, o sea, lo digo con respeto, pero son las modas, o sea, de verdad, simplemente no estoy hablando, son las modas que se están viendo. Y entonces tiene a lo mejor ya el piercing y ya se le ve a lo mejor un tatuaje por acá y de verdad no estoy diciendo que estoy en contra de esto, Sino esto y la aquello. evolución que Sí. lleva. Ajá, entonces ponen en la imagen ¿qué le hiciste a mi hijo universidad o algo así? Entonces ponen así como que este cambio. Esa progresión, Ajá, evolución. exacto. Hay otra imagen que también a mí se me quedó muy presente donde están dos cerebros. Un cerebro tiene una cruz y el otro cerebro tiene todos los símbolos de todas las corrientes, la banderita de tal, el símbolo de tal, el libro, todas estas que de repente se levantaron en un auge y los jóvenes apenas ven algo y dicen, yo soy ese.
Es que de verdad a mí se me hace los una... están Sí, etiquetando y de repente estigmatizando. pasan en la televisión, y lo triste es que a veces lo pasan cadenas que se supone que tienen que ser serias o médicas, y dicen, se acaba de recrear un nuevo trastorno de identidad de género, y de repente nunca falta el de ahí, sí, yo tengo ese, y dices, no puede ser. O sea, no podemos tener tan poca sobriedad en el pensamiento, o sea, en la identidad, en todo, ¿verdad? Entonces, cuando leo esto, dice en el 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, dice, cumple tu ministerio, haz labor de evangelista, amén. Entonces, pues ese es tener esa sobriedad, esa firmeza en la doctrina, en la palabra de Dios, y o sea, de verdad o sea, y yo se lo recomendaría también eso a los jóvenes, o sea, si tienes necesidad de aprender, o tienes así hambre de aprender o de algo nuevo, aprende la Biblia, o sea, lee la Biblia, aprende en base a la Biblia, o lo que sea que quieras aprender, concaténalo con la Biblia, y que nuestro pensamiento esté estructurado en base a lo que está escrito y no en base a las modas que se levantan. Y entonces por eso hay versículos que dicen, para que no sean llevados por todo viento de doctrina, Sí. ¿verdad? Que si todo eso hace sentido con esto, cuando uno está firme, entonces pues en la palabra de Dios, ¿verdad? En el pensamiento, en la doctrina, y pues sí, hacer nada más el comentario, trate de pues de beber, como decirlo, pues de la fuente, ¿verdad? Esa leche no adulterada. El pastor es el pastor, y he aprendido yo mucho a través del pastor. También aprenda, o sea, con la escritura, tenga comunión con la escritura, con la palabra, y Dios a través de su palabra le va a dejar entender. Pero es guardar el pensamiento, para esa sobriedad de estar firmes, y que nuestro criterio esté guardado en base a lo que está escrito. Nuestra Pastor. hermana Beatriz Domínguez dice, porque yo he dicho que muestran la evolución, y ella pregunta, ¿evolución o degradación? Entonces le contesto, evolución de imagen que muestra la degradación del alma, Ok. ¿verdad? Para que quede más claro. Luego nos dice Clausus Taita, dice, vi que hay un género, sí, no binario, y mil cosas que están ocurriendo, que se están mencionando hoy en día. El punto es que cuando le dice te encarezco, tú sé sobrio, a mí me llama mucho la atención que Pablo presente a Jesús en este capítulo, 2 de Timoteo 4:1, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Me llama mucho la atención que diga a los vivos y a los muertos. Piense en un juez teniendo que juzgar a un delincuente. Y el juez dice, ¿sabes qué? Yo no. No, yo no. No, pásenselo. Una papa caliente, por así decir, que nadie quiere juzgar. O unos peritos en investigación dentro de la fiscalía que digan, no, ¿sabes qué? No te metas. No, záfale. ¿Por qué? Porque hay cosas tan horribles, tan aberrantes que se hacen dentro de la maldad, que hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo paso. O gente que termina, como se dice, volviendo el estómago de escuchar una historia y dices, ¿qué es esto? Ahora, piensa en Jesús, que ni del vivo le impresiona, El muerto. ni del muerto. Esta expresión, que juzgará a los vivos y a los muertos, a mí se me hace sumamente significativa, porque no importa qué tan mal esté el mundo, Jesús tiene la capacidad para juzgarlo. No importa qué tan bien esté una persona, que ese hermano, me imagino cuando Dios lo galardona y dice, Dios, estoy preparado para juzgar. Estoy preparado para juzgar a Job, a Pablo, a Juan lo Bautista. Yo estoy preparado. Ni me impresionan, ni los otros Ok. me asustan. Entonces, a mí me llama mucho la atención que lo mencione Pablo. Primera de Pedro 4:5, ¿lo quieres leer, Julio? Primera de Pedro. Estamos en 2 de Timoteo 4:1. Ya nos vamos, pero estamos tratando de cerrar con estos últimos comentarios. Y viendo todo a la luz de la Escritura, no espantándonos de nada, no asustándonos, pero sí lo que tú estás diciendo, siendo sobrios en los temas. Sí. Siendo sobrios. ¿Qué nos da sobriedad? Pues el Señor, por su palabra y por su Santo Espíritu. ¿Qué nos da sobriedad? Entonces, La verdad. dice la hermana Ninfa, y es cierto, hermana, y lo había comentado yo en estos días,
Ya no es solo universidad, ya están entregando los libros nuevos con contenidos en primaria. Sí, No, sí. ya le están llegando a los niños de kinder. Sí, Sí, ya. la idea es adoctrinarlos Pero sí, es exactamente. Pero a qué edad. ¿A qué edad? para... Pero cuando decíamos de la universidad es porque era muy, muy claro ver el cambio de... Muy drástico. Hoy no lo estamos viendo porque las consecuencias vamos a empezar a ver Son en- graduales. en, O sea, en 5 años, en 10 años, en 15 años va a decir, ¿en qué derivó todo esto? Pero lo que dice la hermana tiene mucho sentido. O sea, hoy en día ya se le está dando a todos. sí, sí, sí. Jóvenes, niños, adolescentes, infantes. La iglesia debe saber discernir eso, pues. Y cómo tratarlo. Y cómo llevarlo a cabo. juzgarlo, sí. Dice Noel, saludos hermano Santana, un fuerte abrazo y los bendiga. Y sane, quite las enfermedades. Pues nomás los saludaron ustedes. Elimina el comentario o así lo dejo. ¿Te mandamos saludos a ti, Alex? No, ¿verdad? A mí tampoco. Borramos el comentario. Saludos, hermano Noel. No, pues ahí luego se ve que hay afecto. ¿Ibas a leer 1 Pedro 4:5? Sí, 1 Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Darán cuenta al que está preparado. Así como, Señor, tápate los oídos en esto, no. Es que va a salir todo lo que hice. Es que es el peor de lo peor. Como dijo alguien, va a salir pura pus, Preparado. material purulento. Yo estoy preparado para juzgar lo más terrible y lo que crean más digno. más digno. Nada. No le impresiona. Mire, delante del Señor está el Hades, delante del Señor. Él puede con su mirada estar viendo el tormento del infierno. Y burlarse. Y no lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Sí. No vamos a ir allá. Pero está facultado para juzgar todo. Insisto, hoy en día habrá un caso que diga, no, ¿sabes qué? Pásalo, llévatelo allá. No, aquí no, en el Estado no, llévatelo. No, llévatelo a la Corte Internacional. Nadie quiere agarrar ese caso. Pero algunas cosas de lo revelador, lo desastroso, lo atroz de algunas cosas, pero él está preparado. La hermana Norma Berino dice, recientemente a mi hijo cumplió 18 años y lo ayudé a llenar papelería y me sorprendió que venían 3 opciones en género, hombre, mujer o no binario. Sí, no, y lo que venga, ¿verdad? Lo que vendrá. Sí, dice la hermana, los padres cristianos debemos de tener la capacidad para enseñar, es cierto, es decir, para que el niño ya una vez que llegue a eso ya tenga un criterio más protegido por la palabra, miren, pastor. voy a dar un consejo que parece que no tiene sentido, pero si su hijo está siendo bombardeado con 1000 cosas, póngalo a leer la ley. Cuando digo la ley, hablo de leer Deuteronomio, hablo de leer Levítico. Ok. Lea la ley. Ok. No, pastor, es que mire lo que viene, y me le están enseñando 1000 cosas. Ponlo a leer la ley. Si ya está expuesto a eso, si ya estuvo expuesto a no sé qué, Sí. ponlo a leer la ley. Sí, La ley es grave, es dura, es cruda, es fuerte. sí, es crudo. Entonces, ay, ¿qué significa esto? Pues significa lo que está diciendo. Oye, pero ¿a poco entonces esto con esto y esa ley? Pablo dice en 1 Timoteo 1, a Timoteo, que la ley sirve si se usa legítimamente. Sí. Y sirve para el parricida, para el matricida, para para aquel. Cumple su función. Siguen leyendo. Saludos, pastor, jaja, sabe que no se me olvidó usted. No me mencionaste, pero no pasa nada, Joel, no pasa nada. Dice la hermana, pero ya es una imposición porque si no lo aceptas te llaman intolerante. Así es. Bueno, entonces entiéndase que la iglesia está pasando por la ingeniería social que hay, ingeniería social que tiene el mundo, por un nuevo orden de pensamiento, un nuevo orden en todos sus aspectos. Entiéndase que hay que prepararse para ser perseguidos, para ser acusados, para que te bloqueen el programa, Claro. para que te lo censuren, que es lo menos, que te pueden señalar, pero con eso, con toda la agresividad que viene, imagínate destapándose la coladera del infierno, así, y diciendo, vamos hacia allá. ¿Por qué? Porque está claramente. Dice que Deuteronomio, ¿cuál otro? Hay que leer
Deuteronomio porque es la repetición de la ley. Hay que leer Levítico. Sí. Y aunque es una ley dada al pueblo judío, no se le va a olvidar. La Biblia dice que no le puedes añadir y no le puedes quitar. Y ahí dice que es para la nación de Israel. No se vaya a meter. Pero ¿para qué se estudia? ¿Para qué? Para que logramos ver, definir la gravedad de lo que está Sí, ocurriendo. ver el contraste de decir, Es lo que lo Dios que quiere. Dios abomina y condena, lo tengo que aprender y adaptar al pensamiento actual. Wow, qué contraste. No Si va, acá Dios no lo va. condena. Y entonces, ahí es donde Pablo dice, el capítulo 1 de 1 de Timoteo 1, la ley es buena si se usa legítimamente. Y se usa para todos estos rubros. Perdóname, como si nosotros realmente quisiéramos readaptar socialmente al delincuente, tendríamos que hacer los estudiosos de la ley. La ley dada por Dios a Amén, Israel. claro. Porque la ley convierte el alma. Sí, sí, sí. Pero no se hace, obviamente. Bueno, ya para consejos penalísticos en otro momento. ¿Qué dice? Pero es real. Lo que readapta al hombre es la ley de Dios. Amén. Bien, pues agradecemos mucho. Ya se nos fue el tiempo entre descifrar el remanente, porque Judá se iba a ir a esconder a Gaza, porque si Gaza está siendo atacado, y luego ahorita terminar con el tema de la sobriedad, ¿verdad? Pues agradecemos mucho, gracias. Gracias, hermanos. Paz, por la invitación. Ahora sí que saludos a los Altana, dijo Noel. Gracias a Dios. Pues tú y yo nos saludamos solos, hermano. Dios te bendiga, gracias, amigo. Bendiciones a todos, los esperamos en la próxima. Le recordamos, si les es de bendición, por favor comparta. Si tiene dudas o preguntas, mándelas, no tenga pendiente. En la manera de ver, Dios nos ayudará. Dice nuestra hermana Ninfa, último comentario. En la enseñanza de ayer de los niños sobre Daniel y sus amigos, mi nieta me preguntó qué era eunuco, ¿es cierto? Y de manera natural y sin tener pena les expliqué, es cierto, es que ese es el punto, que la ley expone a tus niños algo que no los hemos querido exponer. Pero ya los están viciando, ya pues mejor llévalos a la ley. Exacto. Y explícales como Que Dios los dice. adoctrinen allá a nosotros. Anticiparlo. Bueno, pues para todos, gracias, bendiciones. Dios sea con ustedes. Gracias, estén al pendiente. Si les bendijo, compártanlo. Los esperamos la próxima semana. Gracias a nuestro amigo Alex, bendiciones. Dios los bendiga, Bendiciones. hermanos.